Bueno, muchachos, vamos a proseguir hablando de lo que estábamos mencionando, ¿sí? Eh, sí, en efecto, o sea, una de las cosas que estamos discutiendo es que muchos de los descubrimientos se vuelven por azar, pero en la medida en que más gente va concentrando su atención en esos hechos descubiertos por azar, pues se va formalizando el conocimiento. Y eso en particular se ve claramente en la historia de la electricidad, ¿no? Por eso insisto, por favor vean el video para el cual se les dio ya la liga, ¿sí? Eh, Recuerden que tratamos de que esta clase se vuelva interesante porque estamos hablando de un fenómeno que es muy interesante. Como dijo uno de sus compañeros, pues es una de las energías básicas con las cuales se vive en la actualidad y a partir de la cual se aceleró mucho la revolución industrial, el uso de la energía eléctrica. Así es de que espero que no nomás se quede esto en puras matemáticas, sino que realmente les llegue a gustar y a asombrar estos fenómenos que estamos estudiando. Bueno, vamos a ver, para darnos cuenta de la magnitud de la fuerza eléctrica, pues vamos a compararla con la fuerza que ya conocemos, que es la fuerza gravitatoria, ¿sí? Entonces vamos a hacer la siguiente comparación, ¿sí? Vamos a poner juntos dos protones separados por una distancia r, ¿sí? Entonces este es un protón que, recuerden, tiene una carga positiva, ¿sí? Y vamos a darles, a ver, distancia a esto. Bueno, vamos a calcular fuerzas de atracción gravitatoria y fuerzas de repulsión eléctrica. ¿Sí? Bueno, vamos a poner a ver. Entonces, fuerza gravitatoria. Fuerza es igual, de acuerdo a lo que descubrió Newton, a G, la constante gravitatoria universal, por M1 por M2, entre R cuadrada. ¿Sí? Bueno, ahora, por otro lado tenemos la fuerza eléctrica. Aquí vamos a poner fuerza gravitatoria, fuerza eléctrica. Bueno, aquí sería la constante K, que es 1 entre 4 pi epsilon 0, por Q1 y por Q2, entre R cuadrada. Bueno, ahora vamos a comparar la magnitud, ¿sí? Y vamos a dividir la fuerza eléctrica entre la fuerza de gravitatoria. Y entonces esto sería igual a ¿qué? Fuerza eléctrica, la constante K, por Q cuadrada, ¿verdad? ¿Por qué Q cuadrada? Porque estamos hablando de dos protones que tienen la misma carga. Entonces Q cuadrada de los protones, ¿verdad? Carga de los protones. Q cuadrada entre R cuadrada. Y ahora la fuerza gravitatoria, pues sería la constante G por la masa al cuadrado del protón entre R cuadrada. ¿Esto qué nos daría? Bueno, nos daría la constante K entre G por la Q del protón al cuadrado entre la masa del protón al cuadrado. Bien, ahora vamos a darle números. La constante K, habíamos dicho que era 9,
por 10 a la 9. La constante K, dejen ver su valor, a 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado entre coulombs cuadrado. La constante G, la constante de gravitación universal, pues es 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado entre kilogramos al cuadrado. Bueno, entonces, ahora, la carga del protón. La carga del protón es E. La carga es, dejen ver aquí, 1, perdón, es 1 por 6, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y esta carga es la misma para el protón que en magnitud para el electrón, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos? Que Fe, fuerza eléctrica entre fuerza gravitatoria, va a ser igual acá entre G, 9 por 10 a la 9. Voy a poner las puras cifras porque, puesto que estamos trabajando en el sistema MKS. Entonces, como estas fuerzas van a estar en newtons, esta va a estar también en newtons, entonces basta con que, entonces newton entre newton nos va a dar simplemente unidades numéricas sin unidades del sistema MKS, ¿no? Entonces sería 9 por 10 a la 9 por la carga al cuadrado, que sería 1.6 por 10 a la menos 19 entre, pero esto al cuadrado, entre la masa, entre G, perdón, entre G, que sería 6.67 por 10 a la menos 11 que es la G, y ahora por la masa del protón al cuadrado. Y la masa de un protón, pues es muy poca, es 1.67. Vamos a separar esto. 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Sí? Bueno, a ver. Y esto al cuadrado. ¿Sí? Porque las masas son iguales. Entonces, a ver, hagan el cálculo de esto. Listo, profe. Bueno, yo tengo que es un valor aproximado a 20 por 10 a la 8. Entonces, Fe entre Fg ¿es cuánto dijiste? Más o menos es 20 por 10 a las 8. 20 por 10 a la 8. A ver, quiero otra opinión, otro resultado. ¿Está bien?
sí es más o menos como 18 por 10 a la 17. ¿Perdón? Bueno, a mí me quedó que era más o menos como 18 por 10 a la 17. ¿A la 16? Por 10 a la 17. A ver, aquí hay una diferencia importante. A ver, otra opinión. A mí me dio 1.23 por 10 a la 36. A ver, los tres están muy diferentes. A ver, ¿cuánto es? A mí me dio 1.19 por 10 a la 36. A ver si coinciden otros. A mí también me dio 1.23 por 10 a la 36. ¿1 punto qué, perdón? A ver, 1.23 por 10 a la 36. A ver, repíteme así. ¿1 punto qué? ¿20 qué? 1.23 Ajá. por 10 a la 36. ¿A la 36? ¿O 35? ¿36? 36. Ok, 36. Bueno, a ver. Bueno, si esto es cierto, y yo creo que sí, es de ese orden, ¿sí? La comparación entre las fuerzas, pues es impresionante, ¿no? La fuerza eléctrica es del orden de 10 a la 36 veces más fuerte que la fuerza de gravedad. Entonces es una fuerza terrorífica como la califica Feynman. Ajá. Sí. Ahora, imagínense que si es una fuerza muy grande, vamos a volver a considerar lo que ocurre en el núcleo, en el núcleo de un átomo. En el núcleo de un átomo tenemos varios protones, ¿no? Esa es la convención. En el núcleo se concentran los protones y los neutrones. Protones y neutrones. Y fuera están los electrones. Ajá. Bueno, ahora dijimos que el tamaño del núcleo era del orden de 10 a la menos 14 metros. ¿Sí? Por lo tanto, ¿ustedes qué concluyen del hecho de que los electrones, de que los protones se concentren en el núcleo? Hay una fuerza todavía más grande que la eléctrica, ¿no? Sí, o sea, si están, Por eso se mantienen así. sí, si están apeñuscados en el núcleo, y hay, por ejemplo, en este caso son 3 protones, y pusimos 5 neutrones, hay que agregar otros 2, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 protones, muy apretados. Entonces, ¿cómo debe ser la fuerza entre ellos? ¿Cómo es su distancia entre ellos? Su distancia debe ser muy corta, casi pegados. Muy poca. Y como la fuerza entre los protones es proporcional a 1 entre R cuadrada, entonces, ¿cómo debe de ser la fuerza? En primer lugar, ¿qué tipo de fuerza es la fuerza que hay entre protones? ¿Y de qué tamaño va a ser esa fuerza entre protones? Primero el tipo, ¿qué tipo de fuerza va a ser? Electromagnética. Sí, claro, pero ¿atractiva o repulsiva? Repulsiva. Repulsiva. Ok, va a ser una fuerza repulsiva. Y en segundo lugar, ¿va a ser pequeña o va a ser grande o cómo va a ser?
Más grande comparado con la que tendrían los electrones. Ajá, sí, porque su distancia es muy pequeña, entonces va a ser una fuerza extraordinariamente, ¿sí?, grande, concentrada en el núcleo, que es muy pequeño. Es del orden del núcleo. Recuerden que el tamaño del núcleo, ¿sí?, es del orden de 10 a la menos 14 metros. Esto sería del orden de 10 a la menos 14 metros. ¿Sí? Entonces va a ser una fuerza gigantesca. De hecho, vamos a calcular, a ver, entre dos núcleos, ¿cómo sería esta fuerza? A ver, ustedes díctenme ya para entrar en acción. La fuerza eléctrica entre dos protones. A ver, ustedes díctenme. ¿Qué ponemos? La constante. La constante K. Luego. Por las dos cargas, Q1 y Q2. Ok, en este caso, Q1 y Q2. Sería la carga al cuadrado, ¿no? Entre R al cuadrado, ok. Ahora vamos a poner en numeritos. Esto sería la constante K, ¿qué valor tiene? 9 por 10 a la 9. A 10 a la 9. Y la carga de los protones, que sería 1.6 por 10 a la menos 19. ¿Sí? Y esto al cuadrado, porque son dos protones iguales, ¿no? ¿Sí? Sí. Y ahora entre su distancia al cuadrado, que sería 10 a la menos 14 al cuadrado. Entonces, la fuerza entre dos protones, ¿cuánto sería? A ver, hagan el cálculo. ¿Cuánto sería? A ver, por favor, una respuesta. 2.30 2.30. newtons. Así, no hay ninguna... 2.3070. Sí, pero por 10 a la nada, ¿o qué? Así nada más dos... ¿Perdón? Por 10 a la 76. ¿Por 10 a la qué? No, 76. ¿Sí está bien? A mí igual me quedó como la primera opción, profe. A ver, den otro valor. 2.30 por 10 a la qué? A mí me quedó solo 2.30, profe. Sí, a ver, vamos a ver. Esto sería la fuerza eléctrica, sería 9 por 1.6 al cuadrado. Sí, 9 por 1.6 al cuadrado por 10 a la 9 por 10 a la 38, a menos 38 por 10 a la 28. Entonces, esto nos daría 9 por 1.6. ¿Cuánto sería? 2.30. A ver, ¿cuánto es 9 por 1.6? Ah, es que es 1.6. Sí, 9 por 1.6 al cuadrado, ¿cuánto sería? 23.04. 23.04. Ok. Y eso multiplicado por 10 a la cuánto? Por 10 a la menos 1, que final te quedaría 2.30. 2.30, sí, nada más. Bueno, ok, fíjese ya. Está bien, es 2.30 newtons. Ojo,
2.30 newtons, ¿sí? Eso es para solo un par de electrones, de protones. A ver, si tuviéramos 1 kilogramo, ¿cuántos newtons pesaría 1 kilogramo? A ver, díganme, ¿cuántos newtons pesaría 1 kilogramo? 9.81 newtons. 9.8 newtons, ¿sí? Entonces, fíjense, 1 kilogramo pesa 9.881 newtons, ¿sí? Y la fuerza de repulsión entre un par de protoncitos es de 2.30 newtons. O sea, es como 4 veces, o poco más de 4 veces más chico que el peso de 1 kilogramo, ¿sí? Entonces, para hacer partículas tan minúsculas, ejercen entre sí una fuerza extraordinaria del orden de las fuerzas macroscópicas. Y nomás estamos hablando de 2 protones, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el uranio 238 tiene 92 protones, tiene 142 neutrones y obviamente que tiene ¿cuántos electrones? Pues 92 electrones, ¿verdad? Para que permanezca neutro. Entonces miren, solamente el uranio tiene 92 protones interaccionando entre sí, ¿sí? Entonces imagínense las fuerzas de repulsión que deben haber al interior del núcleo del uranio 238. A ver, piensen, ¿sí? Si para un par de protones tenemos 2.30 newtons, entonces imagínense, para 92 protones, ¿de qué tamaño van a ser las fuerzas en un solo núcleo? Y tenemos millones y millones y millones y millones de núcleos en unos cuantos gramos de uranio. Entonces, al interior del núcleo del uranio existen tremendas fuerzas de repulsión. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar para que el uranio permanezca estable? A pesar de que en su núcleo hay tantas fuerzas repulsivas. Vamos a ver. En el uranio hay una tremenda fuerza repulsiva. Y sin embargo el núcleo permanece estable. Entonces, ¿qué debe haber para que el núcleo del uranio no se desintegre? Debe haber otra fuerza que los mantenga unidos. Exactamente, debe haber otra fuerza. Esta es una fuerza eléctrica y aquí aparece una fuerza nueva que tiene un nombre bastante obvio. Se le llama la fuerza fuerte. Como que es redundante, ¿no? Fuerza fuerte, ¿sí? Pero es la que estabiliza a esta otra fuerza de repulsión. Entonces, justamente, cuando podemos lograr desintegrar el uranio y que actúe nada más la pura fuerza de repulsión eléctrica, como es una destrucción en cadena del núcleo, pues lo que tenemos en conclusión pues es la bomba atómica, ¿no? ¿Sí? Que no es más que eliminar la fuerza fuerte para que solamente exista la fuerza de repulsión eléctrica a la cual se le asocia una tremenda cantidad de energía, ¿sí? Y entonces lo que tenemos pues es la explosión nuclear. Bueno, entonces
Eso nos da una medida o una sensación o una intuición de qué poderosa es la fuerza eléctrica, ¿sí? Y ahora, una vez más, Feynman nos hace sentir, con su maravillosa forma de exponer las cosas, que afortunadamente, a pesar de que en los núcleos hay esa fuerza extraordinaria, afortunadamente existe la fuerza fuerte, pero también que esos protones están neutralizados por los electrones, y entonces globalmente, ¿sí?, la carga de un átomo es cero, ¿sí? Y esa nulificación entre cargas es lo que permite que el mundo tenga cierta forma, ¿no? Ciertas formas estables. Porque si se liberaran esas fuerzas tremendas, pues no existiría nada, ¿no? Bueno, entonces, con esto lo que les quiero y espero que les haga sentir que vamos a trabajar con fuerzas que son de una escala mucho mayor que las fuerzas gravitatorias, que vamos a trabajar básicamente con el electrón. Y bueno, otra conclusión. Si tenemos dos átomos cercados, y aquí está el núcleo, va a haber una interacción entre estos dos átomos, entre el átomo 1 y el átomo 2, ¿no? ¿Sí? Tenemos dos átomos. Básicamente la interacción es entre qué y qué. ¿Qué es lo que interaccionan cuando acercamos dos átomos entre sí? Los electrones. Los electrones. Entonces, que la interacción que permite que dos átomos formen una molécula, ¿sí?, es por intermedio de los electrones. Salió muy feo esto. De los electrones, ¿sí? Entonces, la interacción de los átomos con el medio ambiente siempre es a través de los electrones. Por eso hay que darles tanta personalidad a los electrones, porque son ellos los encargados de comunicarse con la realidad, ¿sí?, y de ejercer sus fuerzas de cualquier tipo. Ahora, ustedes saben que en mecánica, si tenemos un cuerpo así y luego otro cuerpo así, bueno, pero luego les aplicamos una fuerza. Les aplicamos una fuerza igual y de sentido contrario. ¿Por qué no logra penetrar este cuerpo en este cuerpo? Sí, son dos cuerpos Por la solos. repulsión de los electrones. Exactamente. Porque dijimos, la interacción con el exterior es por medio de los electrones. Entonces, si tenemos este cuerpo y este cuerpo, pues va a interaccionar con el medio por sus electrones. Y entonces, no puede penetrar esto en esto porque se oponen las fuerzas eléctricas. O sea que en realidad la fuerza mecánica es en realidad una fuerza de naturaleza eléctrica, ¿sí? Claro que el comportamiento ya sigue las leyes de la mecánica, ¿sí?, pero la fuerza originalmente es una fuerza de tipo eléctrico. Claro que, ¿por qué esta fuerza eléctrica que impide que este cuerpo penetre en el otro? ¿Por qué esta fuerza eléctrica no se siente cuando están separados?
A ver, ya dijimos, lo que impide que este cuerpo penetre en este cuerpo es la fuerza de repulsión eléctrica. Ok, pero si tenemos este cuerpo separado de este otro cuerpo, ¿qué tipo de fuerza se siente entre este y este? ¿Puede ser una fuerza eléctrica? ¿O es una fuerza puramente gravitatoria? Pues debería ser casi nula la fuerza eléctrica porque la distancia es muy grande a comparación, ¿no? De las cargas. Sí, bueno, en primer lugar la distancia puede ser grande, ¿no? Pero ¿qué otro factor importante es? ¿Cuál sería la carga neta de este cuerpo y la carga neta de este cuerpo? Es nula, ¿no? Esta carga es 0, ¿sí? Y la otra carga es 0. Ajá. Entonces, por eso a distancia no se sienten porque están suficientemente alejados y porque desde lejos se ven tanto cargas positivas como negativas, cuya suma es 0, ¿sí? Por eso predominan en este caso las fuerzas gravitatorias, que serían muy pequeñas. En este caso ya no, porque los acercamos suficientemente como para que la fuerza se convierta en una fuerza de repulsión eléctrica. Uh-huh. Bueno, muchachos, pues entonces esta clase la dedicamos a entender y a tratar de sentir, ¿sí? O intuir o de alguna forma que se quede grabado en ustedes que las fuerzas eléctricas son tremendamente gigantes, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces en las siguientes clases pues ya vamos a ver diferentes arreglos de cargas y claro, vamos a obtener ciertas cantidades, ¿no? ¿Sí? En newtons, pero sin olvidar que en realidad esas fuerzas que estamos obteniendo mediante diferentes cálculos pues son fuerzas gigantescas en comparación a la fuerza gravitatoria, ¿sí? Y que, como vimos en el caso del núcleo de uranio, ¿sí? Que las fuerzas entre protones de repulsión son tan gigantes que si vencemos a la fuerza fuerte y dejamos en libertad a la fuerza eléctrica, pues dado su tamaño tan gigantesco, pues entonces lo que produce es justamente una explosión. Bueno, ahí es donde visualizamos el poder de esta fuerza eléctrica. Uh-huh. Bueno, muchachos, este es el tipo de enfoque que vamos a dar a la clase, ¿sí? Siempre tratando de ligar las relaciones, ¿sí? Matemáticas, pues con ciertas realidades, ¿sí? Para que no se convierta en pura álgebra este curso. Uh-huh. Ahora, sí les recomiendo encarecidamente que por favor vean el video cuya liga les pasé, porque está muy entretenido y además aprende uno la historia del desarrollo de la electricidad. Ajá. No sé si ya están todos inscritos. Y ya les repito, ¿cuál es el plan? Vamos a seguirnos así trabajando un mes, ¿sí? Las clases están grabadas y esperemos que en un mes la pandemia baje. Ayer todavía fueron 40,000, ¿cómo se llama?, infectados por el virus. Sigue muy alto todavía el nivel de infección. Pero si en un mes vemos que esto baja, pues entonces las clases se van a volver presenciales. Ajá. Y así nos cuidamos todos.